Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo están los alumnos? ¿Se oye Buenas la voz? tardes, profe. Bien, ¿y usted? Muy bien. Muchas gracias. Karina, ¿cómo está? Atenta desde tempranito Bien, también. ¿y usted? Muy bien. Vamos hoy a comenzar nuestra clase por lo que dejamos de ver, por lo que estábamos viendo, o en lo que estábamos viendo la semana pasada. Estábamos viendo un caso de unas inversiones que se realizaban en 3 años. Había un horizonte, vamos a llamarlo así, un periodo de vida de ese proyecto de 20 años, y entonces tratábamos de calcular realmente cuál era la rentabilidad de ese proyecto, sobre la base de que el valor del dinero no es igual, aún sin inflación, el valor del dinero no es igual en todo momento. Es muy distinto recibir unos recursos hoy que recibirlos dentro de 20 años, o que recibirlos el año que viene, o inclusive la semana próxima. Siempre hay un valor distinto. Los valores presentes
son más altos que los valores futuros. El valor hoy, el bien hoy tiene mayor valor que en el futuro. Por lo tanto, en la medida en que nosotros lo estamos trayendo del futuro para acá, tenemos que hacerle un descuento vía tasa de interés, vía tasa de descuento, la cual esta tasa de descuento es el instrumento que nos permite hacer equivalente los bienes en distintos momentos en el tiempo. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces nos vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto? Y a tratar de terminar el ejercicio o la clase que nos estábamos planteando. Hablábamos en nuestra clase anterior de que este proyecto que se ejecutaba en 3 años, o sea, la fase preoperativa era de 3 años, este proyecto se desembolsaba, para ejecutarlo se desembolsaban 105, ¿ok? 50 en el primero de los años, 30 en el año previo y en el último de los años 25. 50, 30 y 25 y sumaba 105. Eso contra unos ingresos netos que se percibían a lo largo del proyecto, no así, desde el año 1 hasta el año 20, alcanzaban a 358 unidades monetarias. No nos importa si son millones, si son miles de millones. ¿Ok? Entonces, eran 358 que ingresaban a lo largo de los 20 años contra 105 que se invertían en los 3 años. La primera apreciación es que 358 que el proyecto va a generar durante sus 20 años es mayor que 105. Podríamos decir, mira, 358 contra 105, todo pareciera ser que este proyecto es rentable. Pero las unidades monetarias que se están invirtiendo tienen distinto valor en el tiempo. ¿No así? No es lo mismo los 105 que se desembolsaron de hace 3 años para acá que los 358 que se van a recibir de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces, aplicábamos la tasa de descuento para nosotros tener en un mismo año, es decir, en el año 0, en el año que comienzan las operaciones, en el año que se terminó de ejecutar la obra, nosotros vamos a, en ese momento, vamos a hacer la comparación. ¿Ok? Entonces, esta comparación nos permite ver en esta laminita, donde tenemos la gráfica, ¿así? Lo que se desembolsó en los años -1, -2, -3, y lo que se percibió en cada uno de los años, desde el año 1, que es aquí el año 4,
hasta el año 20, ¿no? Sí, porque tenemos una serie de 23 años. Entonces, esto nos va a dar el valor presente neto cuando nosotros sumamos tanto las inversiones que se ejecutaron en el periodo preoperativo, las sumamos con lo que devenga el proyecto durante todos sus años, y entonces ese va a ser, la resultante va a ser valor presente neto. Valor presente neto que es, en términos conceptuales, es los valores actualizados tanto de las inversiones como del flujo neto de efectivo a un determinado año. Inversiones actualizadas al año cero. Ingresos netos actualizados al año cero. Sumatoria de ambas cosas. ¿De acuerdo? Ese es el valor presente neto. ¿Y qué nos dio el valor presente neto? El valor presente neto nos dio los valores preoperativos nos daban 135. Los 105 que veíamos allá hace un momento se convirtieron en 135. Mientras que los ingresos netos que tenían un valor X, vamos a decir, se convirtieron en 130.4. ¿Y qué nos da? Nos da un valor presente neto de 5.4. Valor presente neto de 5.4. La pregunta ahora es, ¿qué significa ese valor presente neto? ¿Cómo lo interpretamos? Quiero la participación de ustedes. Bueno, la clase pasada estábamos diciendo que era como que era rentable el proyecto, ¿no? Sí, el proyecto es rentable. ¿Por qué es rentable el proyecto? Porque el valor es positivo, pero nos estábamos preguntando como que o sea, como que podíamos comparar el 5.4 para decir como que era bastante o simplemente estaba bien y ya. Ok, está bien. Volvamos al proyecto otra vez. ¿Quién fue? Kimberly. ¿Quién intervino? Sí, profe. Ah, gracias. Yo, Kimberly. Ok. Entonces nos da 5.4 un valor positivo, es la rentabilidad. Y aparentemente no tenemos contra qué compararlo. ¿Cómo llegamos a ese 5.4? ¿Cómo convertimos de qué nos valimos para convertir los valores corrientes de cada año en los valores, en este valor actualizado? Tú misma, ¿de qué nos valimos? Ah, ya, profe, que en este momento no me acuerdo bien. Ok. Muchas gracias, Kimberly. Ok. ¿Alguien se atreve? ¿Cómo convertimos los 105 en 135? ¿Qué utilizamos para eso? Ok, voy a responder yo. Nosotros utilizamos una tasa de interés o una tasa de descuento. De interés, si nosotros lo utilizamos para convertir valores presentes en valores futuros. Y de descuento, que es la misma tasa, la utilizamos para convertir aquellos valores futuros en valores presentes. ¿Se acuerdan qué tasa aplicamos? La del 10%. 10%. Aplicamos una tasa del 10%.
vamos a asumir por un momento que ese 10% vino de el mejor proyecto que el señor tenía, que el inversionista este tenía, ante este otro. Él tenía dos proyectos, este que tenemos aquí y otro que le rentaba el 10%. Aquel le rentaba el 10% y este, mira, no sabemos cuánto le resta, cuánto le renta, pero lo que sí sabemos es que este proyecto le devuelve a él el 10% y además de eso le resta un valor presente neto de 5.4. Hablemos aquí ahora, aquí estamos hablando de 135 contra 130, ¿no es cierto? Pero puede ser 135 millones contra 130 millones. O puede ser 5.400 millones de dólares, que son importantes, no es 5.4. O sea, el 5.4 es un numerito ahí, pero muestra cuál es la rentabilidad comparado con otra cosa. Aún aquí tenemos una comparación. La comparación es contra el 10% ese. Y ese 10% es el costo de oportunidad del capital de nuestro inversionista. El inversionista tomó sus recursos, los 105 que invirtió, lo sacó bien sea de sus colocaciones en Alemania, colocaciones en el Reino Unido, en Japón, en los Estados Unidos, colocaciones en la banca, en acciones, en bonos, donde él lo tenía invertido y le estaba rentando 10%. Y era su mejor, lo que la tenía ahí porque era su mejor opción. Él decidió tener su dinero en Estados Unidos y le rentaban le rentaban el 10%. Él decide hoy, los saco de allá y me los traigo acá y los invierto en este proyecto. Y este proyecto le da, además de el 10%, les da 5.4 en valor absoluto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Preguntas. Las preguntas las hacemos ahorita. ¿Sí? Adelante. No, que sí se entiende lo que estaba explicando. ¿Se entiende? Ok. Este proyecto es rentable en comparación con aquel otro proyecto que le daba el 10. Si hubiera un proyecto, pongamos por caso, que le daba el 20, no sabemos si este es rentable o no, porque no sabemos cuál es la rentabilidad de este exactamente. ¿Ok? Entonces, es rentable en comparación con el 10%. Esa es la única verdad que tenemos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué significa que sea rentable? Significa que es rentable, que tiene un valor positivo cuando lo actualizamos al 10%. Vamos a tratar de ir ahora a la tasa interna de retorno. Este proyecto se actualizó a una tasa del 10% y que arrojó un valor positivo o un valor negativo. Uno positivo. Arrojó un valor positivo y el valor positivo fue de 5.4. ¿Qué pasa si la tasa que aplicamos fuera del 8%? Si la tasa de Disculpe, descuento... profe, si fuera del qué, ¿Ah? si la tasa de descuento fuera, Del 8%. si la tasa Si la tasa del 8%, si la tasa que aplicáramos en lugar del 10
fuera del 8, este valor presente neto, ¿cómo sería? ¿Más alto o más bajo? Negativo. Negativo, más bajo. Sería más bajo. Si aplicamos el 8%, es más bajo. Claro, porque es una tasa de descuento, ¿no? ¿Ah? ¿Por No es qué? porque es una descuento, no es más bajo. Ok, veamos lo siguiente. Volvemos otra vez a, repito algo. A nuestro inversionista le están pagando el 10% por los recursos. Cuando le pagan al 10%, bueno, él obtiene un cierto monto. ¿Ok? Si le pagaran el 8, ¿él gana más o gana menos? Gana menos. Ganaría menos. Ajá. Entonces, ganaría Exacto. menos. ¿Ok? Si el costo, si le pagaran menos, si fuera del 8, ¿cómo sería este proyecto en comparación con el 8? ¿Más alto o más bajo? ¿Cómo sería su rentabilidad? O sea, el de 10% sería más rentable que el de 8%. Y el de 8% es menos rentable, obviamente, en consecuencia. ¿Quién habló? Jorge, Jorge. ¿no? Ajá. Jorge. Ujú. Bueno, ok. Gracias por esa participación. Pero en la medida en que la tasa es más baja, o sea, en la medida en que el proyecto alternativo, porque es un proyecto alternativo, aquel va a ganar el 8. Si le aplicamos el 8 a este proyecto, mira, ese BPN va a subir de 5.4 hacia arriba, porque la tasa de descuento que estamos utilizando es inferior, está en el denominador para los 20 años. Ah, ok. Sí, disculpe, no estaba entendiendo. Tiene razón, sí. ¿La agarramos ahora? Sí, no estaba comprendiendo. En la medida en que el costo de oportunidad del capital sea más bajo, nuestro valor presente neto va a aumentar. ¿Qué pasa con nuestra tasa interna de retorno? Nos trajimos los recursos, actualizamos, nos trajimos esos ingresos netos, nos los trajimos a la tasa del 10 y nos dio positivo. Para que se iguale a 0, para que ese BPN sea igual a 0, ¿cómo debe ser la tasa de descuento? ¿Mayor o menor que 10? Pues supongo que mayor. Debe ser mayor que 10. Porque si fuera, ya dijimos ahorita, si fuera el 8, este valor sería más alto. ¿No es cierto? Si fuera el 9, este valor también sería más alto que el que nos dio. ¿De acuerdo? Si tendiera a 0, ¿cómo sería? Si la tasa de interés fuera 0, el valor sería, mira, la sumatoria de todo lo que, de todo lo que se ganó sin descontarle nada. ¿De acuerdo? Pero en la medida en que subimos, la cosa nos cambia. ¿Ok? Entonces, valor presente neto 5.4. La tasa interna de retorno debe ser mayor o menor. La tasa interna de retorno debe ser mayor a 5.4. Porque cuando mayor a 10, mentira, mayor a 10%. Porque con 10% nos da positivo. ¿De acuerdo? Ok.
Entonces veamos más adelante qué nos dice el proyecto. Valor presente neto es positivo. Ok, quiero hacer un comentario acá, ¿no? El comentario es el siguiente. Nosotros estudiamos matemáticas financieras. Ustedes vieron matemáticas financieras en el semestre pasado o un semestre anterior, no sé. Creo yo que lo vieron en el semestre pasado. El énfasis que se hace en matemáticas financieras, el énfasis que se hacen allá, cada materia tiene su objetivo, ¿no es cierto? Fue aplicar fórmulas. Oye, jugar con esos valores del futuro al presente. Aplicar esa formulita para ver los valores, para ver cómo se comportan las anualidades, los valores perpetuos. Ustedes vieron una gran cantidad de cosas. No sé si le dedicaron tiempo a la interpretación de lo que vieron. Pero aquí estamos viendo, no solamente vamos a ver el aplicar la formulita de la tasa de interés. Aquí vamos a tratar de interpretar los resultados. ¿De acuerdo? Porque eso es lo importante. Para esta materia lo importante son los resultados. ¿Ok? Entonces, valor presente neto del proyecto es positivo. ¿Qué significa? Significa que la sumatoria de los ingresos netos actualizados del proyecto es superior a las inversiones actualizadas. Ingresos llevados al año cero, ingresos netos llevados al año cero, son superiores a las inversiones también llevadas al año cero. Entonces eso significa que eso ocurre cuando el valor presente neto es positivo. El valor presente neto representa el excedente de valor que aporta el proyecto sobre su costo de oportunidad. En este caso, 10%. El BPN representa un excedente. Un excedente en términos absolutos, no es una tasa, ¿no? Es en términos absolutos. El excedente de valor que aporta el proyecto sobre su costo de oportunidad. Le restamos todo lo que se ganaba la inversión que tenía el señor en el banco suizo, en el banco alemán, en Japón, donde fuera, y todavía quedaron 5.4. Este proyecto es rentable contra ese costo de oportunidad. ¿Contra qué es rentable? Contra el costo de oportunidad. Decimos también aquí que el promotor, al invertir en el proyecto, además de recibir los ingresos que devengaría por la compra, en este caso del bono o de lo que fuera, obtiene también un excedente que se corresponde con el diferencial de ingresos que generaría el proyecto. Este proyecto es mejor, vamos a llamarlo suponiendo el riesgo, igualdad de riesgo, porque es otra cosa que tenemos que tener presente. Debe haber una igualdad con respecto a todas las variables, ¿no es cierto? Ok, en este caso, mira, pudiéramos decir que el riesgo que tiene el otro proyecto es similar al riesgo este. ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto es mejor que el otro porque tiene una diferencia positiva de 5.4. Tasa interna de retorno. Aquí es donde queríamos caer. Tasa que mide la rentabilidad de un proyecto. Cuando aplicamos valor presente neto, estamos diciendo que es rentable, pero no estamos diciendo que si es el 10, es el 8, es el 15, es el 20. ¿De acuerdo? No sabemos, hasta ahorita no lo dice. La tasa interna de retorno sí nos tiene que decir que este proyecto es del 8,9% su tasa, o del 10,7%, o del 15%, o del 18%. ¿Ok? La tasa interna de retorno nos mide el valor relativo, de la rentabilidad. Y entonces también es igual, la tasa interna de retorno, veamos, visto desde otro punto de vista, tasa a la cual la suma de los ingresos netos del proyecto en su etapa operativa, ingresos en su etapa operativa, el horizonte aquel de los 20 años, actualizado, esos valores actualizados se igualan al valor de las inversiones actualizadas también al mismo año. En nuestro caso, al año 6. Flujo de ingresos contra inversiones actualizados ambos a la misma tasa, al mismo momento,
son iguales. En nuestro caso, no son iguales. ¿Por qué? Porque nos dio 5.4. Entonces quiere decir que la tasa interna de retorno no es 5.4, no es 10. La tasa interna de retorno no es 10 porque fue la tasa que valoramos eso. Hay otra cosa que debemos agregar. Que la tasa de descuento con que el valor presente neto del proyecto se hace igual a 0 es la tasa interna de retorno. Decimos que la tasa interna de retorno es aquella tasa de descuento con la que el valor presente neto del proyecto se hace igual a 0. Por lo que discutimos hasta ahora, hasta acá, esa tasa de descuento debe ser mayor que 10. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que discutimos y llegamos a esa conclusión, aunque la gran multitud de los que están presentes no reveló que esto fuera así. Quedaron calladitos la boca. Profe, una preguntita. Ajá. Que ahorita estoy así pensando. Lo de la tasa a 10% es para el caso que estábamos evaluando o para todos los casos para que así el valor presente neto sea igual a 0. No. Ok, fíjate. Nosotros aquí decidimos, o sea, cuando se puso el ejemplo, para no complicar la vida de nada, mira, aplicar una tasa del 10%. Pero eso es una tasa, ¿qué significa? O sea, la traigo después. Cuando digo, supongamos que este señor se estaba ganando el 10% en cualquiera de las inversiones, en cualquiera de los países. Ese señor se estaba ganando el 10%, pero el señor pudiera haberse estado ganando el 8%, o se pudiera haber estado ganando el 23%. Es variable, Victoria. No tenemos que agarrar, pero sí es la mejor que él tenga. Como vimos en los ejemplos de costo de oportunidad. ¿Ok? Si él tiene sus recursos metidos en Alemania y se está ganando el 15% en un proyecto que tiene X riesgo y se los trae para acá con el mismo riesgo, para acá no, se los trae a otro país con el mismo riesgo, bueno, ya son comparables porque es el mismo riesgo. Tenemos que tratar de que todo sea comparable. Aquí los invierte en 20 años y allá en cuántos años lo invierte. Lo invierte en 2, lo invierte en 3 y le da lo mismo. ¿Ok? Son cosas que tenemos que ver. No solamente ver el 10% o el 15%, sino hay que ver el riesgo y hay que ver el tiempo en que está invertido nuestro dinero. ¿De acuerdo? ¿Satisface la respuesta? Sí, profe, gracias. Ya entendí. Ok. Entonces, la tasa contra la cual comparar puede ser variable, puede ser distinta. En cada proyecto va a ser distinta, pero siempre la mejor de las alternativas. El BPN de proyecto, en nuestro caso, bajo una tasa de descuento del 10%, nos arrojó un resultado positivo. Si nos arrojó un resultado positivo cuando nos actualizamos al 10%, esto significa que la tasa interna de retorno debe tomar un valor superior al 10%. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la tasa interna de retorno? ¿Ok? Ok, hay varias fórmulas, hay varias maneras. Lo más sencillito es irse a Excel, pero uno no piensa mucho. Se va a Excel y le aplica la formulita que trae Excel para calcular la tasa interna de retorno. Y enseguida, ras, te da. Pero nosotros aquí, en nuestro caso, el común, o sea, yo digo, una manera de hacerlo también es, nos dio, con el 10%, nos dio 5.4. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos al 15%? Entonces, vamos a nuestra tablita de Excel, le ponemos el 15% a la tasa de interés y vemos cuáles son los resultados. Nos dio negativo. Entonces tenemos que ir bien. Pero lo que sí es, lo que estamos diciendo acá, es que no vamos a probar ni con 9, ni con 8, ni con 7, ni con 6.
porque ya está considerado, ya dijimos que iba a ser superior al 10, ¿de acuerdo? En nuestro caso, nos da 10.4. Cualquiera de los procesos que utilicemos nos permite concluir de que la tasa interna de retorno de este proyecto es 10.4. ¿Ok? Y eso fue lo que nos dio. 10.4. ¿Qué significa? Que cuando nosotros aplicamos la tasa del 10, en lugar de 10, ponemos 10,405, ¿así? El valor presente neto nos va a dar un valor cercano a 0. Nos va a dar 0,24. Bueno, aquí no importa la precisión, ¿no es cierto? Sino con 10.4. Con 10.4 el valor presente neto es igual a 0. Eso significa que la tasa interna de retorno es 10.4. ¿De acuerdo? Pregunta. La pregunta la hacemos en la próxima sesión. Vamos a cerrar esta sesión y nos vamos para nuestra próxima clase. Un segundito, no se vayan a ir porque no es cerrado todavía. Tenemos 32 personas. Creo que batimos récord hoy. Ok, bueno, finalizamos y nos vamos para la otra reunión.